Amén, hermanos. Bienvenidos de vuelta. Vamos entonces a pasar al último punto del tema de los padres y madres espirituales. Y el último es que los padres deben levantarse antes de la segunda venida de Cristo. En el último mensaje del Antiguo Testamento, Dios está impartiendo palabras para esperar y estar preparados. Leamos qué dice Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor dice, prepárense para mi venida. ¿Puedo venir como un juez? Y puedo traer juicio y una maldición. Pero eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Si el pueblo de Dios está preparado para cuando Él venga, va a venir y va a traer bendición y recompensa. ¿Y qué va a hacer la diferencia? Dios quiere preparar el camino para su venida, enviando primero al profeta Elías para restaurar, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y entonces el corazón de los hijos serán restaurados hacia los padres. Y si los padres y los hijos se reúnen y están juntos como familia de Dios sana y fuerte, entonces el Señor no va a regresar para maldecir la tierra, sino para bendecirla. Por lo tanto, la familia cristiana es muy importante porque aquí están los padres y los hijos en lo natural, pero también, y más importante creo yo, son los padres y los hijos en lo espiritual. La familia cristiana es muy importante, pero también lo son nuestras relaciones espirituales en el cuerpo de Cristo, hermanos. Necesitamos tener padres y madres en Israel en quienes confiemos y quienes nos guíen. Y el corazón de los padres y las madres deben volverse para atender las necesidades de los más jóvenes. ¿Cómo pasa eso? Bueno, cuando uno comienza a preocuparse por los más jóvenes de la iglesia o de la célula o alguien que uno llevó a Cristo. Cuando uno comienza a preocuparse y a tener esa carga por discipularlos, de guiarlos, de ayudarlos, de levantarse para ser padre espiritual el padre espiritual que ellos necesitan. Estos padres tienen que levantarse antes de la segunda venida de Cristo, porque si no, el cuerpo de Cristo se va a dividir. Los bebés no van a haber crecido apropiadamente, porque no tuvieron padres que los ayudaran en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo entonces va a recibir juicio en vez de bendición, a menos que el Señor prepare el camino para la segunda venida de Cristo. Pero Él dijo, les enviaré al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, ¿cuál es el día de Jehová grande y terrible? Pues ya sabemos, es la segunda venida de Jesús, cuando el Señor sea revelado en el cielo, como leemos en Tesalonicenses, con fuego ardiente para juzgar a los impíos, cuando venga a juzgar la tierra con justicia. Ese será el día grande y terrible. ¿Para quiénes? Para los que no son salvos en el mundo. Sin embargo, sí será un día de regocijo para los cristianos que estén listos. Y para prepararnos, entonces, Dios envía al profeta Elías. Tenemos un vistazo de esto en la primera venida de Cristo. Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino para la venida del Señor. Leemos en Lucas 1, del 13 al 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth
te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Juan el Bautista iría con el espíritu y el poder de Elías. Él tendría el manto de Elías. Cuando los sacerdotes y los fariseos le preguntaron si él era Elías, él dijo que no. Él tenía el manto y la unción profética de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al pueblo para el Señor. Para la primera venida de Cristo, Dios preparó a la nación judía enviándoles a un profeta, una voz que clamaba en el desierto con el espíritu y el poder de Elías, que predicaba: arrepiéntanse. Y su ministerio específico de arrepentimiento estaba dirigido principalmente a los padres para reunir a la familia de Dios. Juan el Bautista fue un cumplimiento parcial de Malaquías en la primera venida de Jesús. Pero en los tiempos del fin habrá un cumplimiento completo de esta venida de Elías. En Apocalipsis 11 vemos los ministerios de juicio de Elías y Moisés, los profetas más grandes que hubo. Una interpretación de este capítulo es que durante la gran tribulación estarán estos dos profetas físicamente, Moisés y Elías, para que nuevamente traigan los juicios de Dios. Pero también debemos recordar que en la primera venida del Señor, cuando buscaron a Elías, no lo reconocieron. Cuando Cristo descendió del monte de la transfiguración, sus discípulos le preguntaron que por qué los profetas dicen que Elías debía venir primero. Y Jesús les dijo: Elías viene, pero Elías ya vino, pero ellos no lo reconocieron. Y estaba hablando de Juan el Bautista, quien vino con la unción de Elías y el ministerio profético para el arrepentimiento de la nación de Israel. Leamos Mateo 17, del 12 al 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y en la segunda venida, Elías vendrá como hombre. Pero para nosotros es importante saber que Elías también vendrá en su manto, en su ministerio profético. El manto de Elías, que en su generación llevó arrepentimiento y avivamiento, fue el manto profético que Juan el Bautista tomó en su generación. Él recibió un manto de los padres espirituales del pasado, específicamente de Elías. Y en los tiempos del fin, nuevamente habrá hombres y mujeres que se levantarán como padres y madres en Israel y nuevamente harán volver el corazón de los padres a los hijos y van a recibir el manto profético que puede traer arrepentimiento a una nación. Ese manto profético estará sobre hombres y mujeres en la iglesia alrededor del mundo para ayudar a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a sus hijos. Hijos, restauren su relación con sus padres espirituales. Padres, den su bendición y su unción y sus dones a los cristianos más jóvenes.
Jóvenes cristianos no rechacen a sus padres espirituales por sus fallas y defectos, sino que reciban todo lo bueno de Dios que ellos tienen, que Dios quiere darles a ustedes. Tal vez de nuestro pastor o de algún libro de un padre en Cristo de hace 2 siglos. Y que la fe de lo que ellos hicieron en su vida sea impartida en nuestra vida. Y que digamos, Señor, hazme un Reese Howells, un intercesor poderoso, un Charles Finney, una Susana Wesley, una Catherine Kuhlman, un Billy Graham, un Brian Bailey. En estos tiempos habrán jóvenes que recogerán los mantos de los padres espirituales, así como Eliseo recogió el manto de Elías cuando fue llevado al cielo. En estos tiempos del fin, Dios va a multiplicar los mantos. Pero ¿quiénes los van a recoger? Si no sabemos lo que los mantos han hecho en el pasado, ¿para qué los vamos a recoger? Dios va a levantar al pueblo de Dios y va a darle a los hijos lo que los padres recibieron. Dios quiere dar mantos y quiere restaurar. En estos tiempos del fin, el corazón del Dios Padre se volverá a su pueblo. Él va a levantar padres y madres, y los que aún seamos niños, cuando veamos a los padres, aún los que ya murieron, y veamos las grandezas que Dios hizo en los avivamientos del pasado y la caminata que ellos tuvieron con Dios. Cuando busquemos eso, Dios hará que el fin de la era de la iglesia sea mejor. Porque, hermanos, todos sabemos que Él guarda el mejor vino para el final, igual como lo hizo en las bodas de Caná. Eclesiastés, el fin de un asunto es mejor que el principio, y el final de la era de la iglesia tendrá el mayor derramamiento del Espíritu de Dios. Dios le dio el espíritu de poder a Elías, a un hombre, para que el pueblo de Dios, la nación de Israel, se volviera a él. Y aunque no todos lo hicieron, sí hubo un avivamiento en la nación y el camino fue preparado para la primera venida de Cristo. En forma similar, Dios va a enviar el espíritu y el poder de Elías nuevamente. Los mantos que han dejado los padres y madres serán recogidos por personas que dirán, yo me voy a levantar como madre en esta iglesia. Me voy a levantar en intercesión y en ayuno hasta que reciba una palabra de Dios para que este problema en la iglesia se resuelva. Voy a clamar al Señor hasta que venga un avivamiento en nuestra ciudad. Y cuando eso suceda, hermanos, van a haber avivamientos masivos. La Escritura dice que ese día las naciones se volverán al Señor. No todas las naciones lo harán, pero en muchas naciones habrá grandes avivamientos. La iglesia del fin será una novia triunfante, santa, una iglesia poderosa, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no va a desaparecer, como les contaba yo ayer, o a esconderse al final de la era. La iglesia se va a levantar como un ejército temerario, con estandartes, marchando hacia adelante en victoria. Y esto va a suceder, hermanos, cuando los padres se reúnan con sus hijos. Leamos Mateo 16, 18. No lo tengo aquí, perdón, no lo puse, no sé por qué. Ok, Mateo 16, 18 dice, y yo también les digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es algo en lo que debemos poner nuestra mirada, que cada uno de nosotros nos desarrollemos plenamente y que estemos listos y maduros cuando Dios lleve a la iglesia a la madurez y recibamos lo que nuestros padres quisieron darnos y nosotros mismos como padres demos lo que Dios nos ha dado para que lo multipliquemos en nuestros hijos espirituales, para que la iglesia de Dios se levante y esté lista para completar la obra de Dios.
Y como dijo Jesús en Mateo 24:14, el evangelio del reino será predicado en toda nación, con evidencias, con señales, con poder, y entonces vendrá el fin. La iglesia completará la gran comisión y queremos ser parte de eso, una buena parte de eso. Leamos qué dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio en el reino, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para resumir esta porción que hemos visto, podemos ver entonces en Juan que Dios quiere que nos desarrollemos, que maduremos, para que seamos fuertes y que podamos vencer todo aquello que nos impida los propósitos que Él tiene, hasta que lleguemos a ser padres y madres espirituales que podrán pastorear al pueblo de Dios. Y para pastorear no necesariamente todos tenemos que ser pastores, tenemos que ser padres y madres y bendecir al pueblo de Dios y darle sabiduría y profecías y guiarlo para que ellos también sean victoriosos. Amén. Amén. Bueno, vamos a pasar entonces a la sección D de nuestro estudio. Y esta sesión se titula somos preparados a través del desarrollo de nuestro carácter. Y entonces ahora vamos a hablar, hermanos, de este tema maravilloso que es nuestro carácter, que se puede domar fácilmente, ¿verdad? Ok. Parte de la sabiduría de Dios para que avancemos en la esperanza de nuestro llamado, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, es que tengamos una prioridad en nuestro corazón y en nuestra mente de cómo vamos a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y en aquellos que nosotros guiamos. Vamos a ser como Cristo. Ese es nuestro llamado. Pero si vamos a tener esta esperanza, hermanos, debemos prepararnos. Primera de Juan 3, del 2 al 3, lo vamos a volver a leer, ya lo hemos leído. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Debemos, si tenemos la esperanza de que seremos como Jesús, entonces necesitamos comenzar a purificarnos. Necesitamos desarrollar un carácter cristiano. Y tenemos un mapa, una escalera que nos enseña paso a paso de cómo desarrollar un carácter piadoso que nos llevará a un ministerio poderoso. Ese mapa nos lo da Pedro en 2 de Pedro 1, del 3 al 11. Esta va a ser la escritura que vamos a usar en esta sección del desarrollo de nuestro carácter. Allí nos vamos a basar y la vamos a comenzar leyendo completa. 2 de Pedro 1, del 3 al 11, allí está nuestro mapa. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal
y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a ver una escalera, una progresión. En el libro del pastor Holmes hay un dibujo que está mucho mejor que este, pero yo hice este para que tengamos una ayuda visual de esta progresión, de esta escalera que Pedro nos está poniendo y nos está señalando hacia dónde debemos ir. Tenemos entonces abajo la fe, luego la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y hasta arriba tenemos nuestra anhelada, amplia y generosa entrada al reino eterno. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver poco a poco esta escalera o esta progresión. Y en primer lugar, entonces, tenemos la fe. En el versículo 4, Pedro nos dice cómo podemos participar de la naturaleza divina. Habiendo primero huido de la corrupción que hay en el mundo. Tenemos que huir de la corrupción del mundo por el pecado. Y esto lo hacemos cuando nos volvemos a Cristo. Como dijo el rey David, me ha levantado del fango cenagoso y puso mis pies sobre la roca, que es Cristo y su salvación. Cuando huimos de la suciedad y del lodo de este mundo y ponemos nuestros pies sobre Cristo en la salvación por medio de la fe en Dios. Luego el apóstol Pedro nos dice en el versículo 5 que si queremos ser participantes de la naturaleza divina, si ya comenzamos por huir de la corrupción, después de eso necesitamos añadir a nuestra fe. La fe es el fundamento y a partir de ahí vamos a comenzar a añadir diferentes cosas. Por medio de la fe podemos huir de la corrupción, solo por medio de la fe. Nos arrepentimos, somos limpiados, nacemos de nuevo. Pero Pedro nos dice que debemos avanzar para obtener la naturaleza divina. Para ser conformados a la imagen de Cristo, necesitamos añadir varias cosas a nuestra fe. ¿Cuál es la primera que debemos añadir? ¿Cuál vimos en nuestra escalera? La virtud. La virtud o la pureza moral, dependiendo de la traducción. Aquí está hablando de la excelencia moral, la buena conducta, un carácter digno de admiración. Sabemos que la fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. Y Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Por eso debemos edificar sobre nuestra fe si es que vamos a avanzar para cumplir con los requisitos, como leímos en el versículo 11. Porque no vamos a caer, sino que vamos a tener una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Así que vemos aquí en esta escalera lo que debemos añadir a nuestra fe para crecer en Cristo y ser participantes de la naturaleza divina. Este primer peldaño entonces, que es la virtud o la excelencia moral o la buena conducta, la pureza moral. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón.
Y cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de un pecador, ¿qué es lo que el Espíritu quiere hacer en ese corazón? Él es santo y lo que quiere es poner en nuestro corazón ese deseo de nosotros también ser santos. Todos los que tienen la esperanza de ser como Jesús y de tener una entrada gloriosa en el reino de Dios necesitan purificarse. Necesitamos agregarle a nuestra fe ese deseo de ser justos, de ser santos, de estar limpios, de estar puros. Y vamos a ver un excelente ejemplo que la Escritura nos presenta. Daniel, sus amigos también. Vamos a leer que dice Daniel 1 del 4 al 5. Resulta que a Daniel y a sus amigos llevaron a Babilonia. Ellos tienen un lugar, son del linaje real de los príncipes, son muy inteligentes y muy preparados. Leamos Daniel 1 del 4 al 5. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y lo que pasa es que cuando los babilonios conquistaban una nación, tomaban los jóvenes mejor preparados y los entrenaban en todas las costumbres de ellos para que se convirtieran en babilonios. Una vez entrenados, podían entonces ponerlos como líderes de la nación conquistada, porque de esa manera, por ejemplo, en este caso, los judíos iban a tener a un judío como líder. Sin embargo, ese judío sería en realidad, en su corazón, un babilonio, entrenado para amar a Babilonia, en las costumbres de Babilonia, en la comida de Babilonia, en el vino de Babilonia. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Daniel y de sus amigos? Leamos qué dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Daniel es un hombre joven, es un joven, pero él decidió en su corazón que no se iba a contaminar ni con la comida ni con el vino del rey, que no iba a participar de todos los privilegios que le estaban ofreciendo. Él no se iba a volver babilonio. Él iba a permanecer fiel al Dios de sus padres y a la ley de Moisés. Y según la ley de Moisés, él no podía embriagarse con vino ni comer alimentos impuros. Daniel no estaba comiendo la comida natural, pero eso también nos muestra que tampoco estaba participando de la comida espiritual de Babilonia. Y entonces, cuando él y Sadrach y Mesach y Abednego avanzaron en las posiciones de gobierno, ellos no doblaron sus rodillas a los ídolos ni a los pecados de la nación. Los echaron al horno de fuego. Muchos años después a Daniel lo echaron al foso de los leones. Y Daniel se enfrentó a muchos problemas y mucha oposición mientras estuvo en posiciones muy elevadas en el gobierno. Pero Dios estuvo con él, porque cuando Daniel era joven, él decidió guardar su corazón y su vida en pureza. Ellos permanecieron firmes siendo jóvenes, cuando fueron tentados con los privilegios y el pecado. Ellos permanecieron sirviendo al Señor aún ya viejos. ¿Por qué? Porque cuando eran jóvenes añadieron a su fe virtud. Ahora, para nosotros en el Nuevo Testamento, Babilonia
natural fue profética de la Babilonia espiritual, de la cual leemos en Apocalipsis y que nos rodea hoy. En Apocalipsis vemos a dos mujeres, la esposa de Cristo y la ramera del anticristo. A la esposa de Cristo se le llama la Nueva Jerusalén, pero a la ramera del anticristo se le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y hoy hay una Babilonia espiritual que invita a los jóvenes a tomar de su vino y a comer de su comida. Por ejemplo, en Hollywood se hacen las películas y entonces dicen, la película, buenísima la película, costó no sé cuántos millones de dólares. Bueno, tiene algunas escenas sucias, pero se ganó 3 Óscares. La música, la literatura, tantas cosas que nos rodean. Y debemos proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos con la comida de este mundo, con los deleites del pecado que nos van a corromper y que pueden impedir que tengamos un lugar grande en el reino de Dios, que nos haga perder nuestro lugar en la roca y que caigamos al fango cenagoso de nuevo por medio de las concupiscencias de este mundo. No podemos regresar, hermanos, debemos avanzar, subir, añadir virtud. Daniel añadió virtud y debido a que él dio ese primer paso, Dios aumentó su conocimiento. Se convirtió en un hombre muy sabio, con sueños y revelaciones, y fue un gran hombre de Dios, grande en esta tierra, pero aún más importante es que será grande por toda la eternidad. Entonces, añadimos a nuestra fe virtud. Daniel lo hizo. Pero hay otro hombre en la Biblia que no lo hizo, desafortunadamente. Sansón. Sansón sí tenía fe en Dios. Está en Hebreos 11, con los héroes de la fe. Él hizo cosas grandes para Dios. Un gran hombre, a quien consagrado a Dios desde su nacimiento, a quien Dios le dio una gran fe y un poder sobrenatural. Tenía poder, pero no le añadió el deseo por la virtud, por la pureza, por la excelencia moral. La Biblia nos dice en Jueces 16 cómo él se enamoró de una filistea y quería casarse con ella. Sus padres le dijeron que se debía casar con una mujer del pueblo de Dios en vez de con una mujer que adoraba ídolos. Pero Sansón no siguió el consejo de sus padres. El matrimonio no funcionó y luego pasó una noche con una ramera en Gaza, territorio de los filisteos. Después cayó nuevamente en pecado con una filistea muy hermosa llamada Dalila. Una y otra vez, Sansón se levantó para destruir a los soldados filisteos, los enemigos de Dios. Sin embargo, no se dio cuenta de que aunque podía destruir a los enemigos de Dios, su problema era que amaba a las filisteas, que también eran enemigas de Dios. Sansón aborrecía algunas cosas que Dios aborrece, pero amaba mucho algunas cosas que Dios también aborrece. Y debido a que no tuvo la actitud correcta en su corazón, no tuvo virtud, cayó en pecado una y otra vez con las mujeres filisteas. Y finalmente escogió el amor de Dalila en vez del llamado de Dios en su vida. Dalila insistió muchas veces para que le contara el secreto de su poder, hasta que finalmente él escogió el amor de una filistea que adoraba ídolos, a quien los reyes de Filistea le iban a pagar en secreto mucho dinero por traicionar la fuente de su poder, en vez de la consagración a Dios que habían hecho sus padres. Y la señal de esa consagración era un voto de nazareato, que era no cortarse el cabello. Finalmente, Sansón le contó el secreto a ella y le dijo, nunca me he cortado el cabello. Esa es mi consagración a Dios. Si me corto el cabello, ya no tendré fuerza. Y esa misma noche,
Ella le cortó el cabello y llegaron los filisteos. Leamos esta porción en Jueces 16, del 19 al 22. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no se dio cuenta de que esta vez el Señor se había alejado de él. Dios lo había ungido con fuerza en sus fracasos anteriores. La noche que durmió con la prostituta en la ciudad de Gaza, los soldados querían matarlo y a medianoche él se despertó y fue y arrancó las puertas de la ciudad con todo y columnas. Eran las puertas de una ciudad y se las llevó cargadas 30 kilómetros a la cima del monte, después de haber dormido con una prostituta. ¿Puede Dios ungir a alguien que comete un pecado como ese? Sí, por un tiempo puede hacerlo. Con frecuencia, hermanos, Dios es paciente. De hecho, es más paciente de lo que muchos de nosotros somos. Dios le otorgó liberación a Sansón cuando pecó y quizás le pidió perdón y le pidió al Señor que lo ungiera y que lo iba a seguir de todo corazón. Y Dios le dio otra oportunidad. A veces Dios es paciente y nos da otra oportunidad y otra y otra y otra. Pero a veces, después de haber tenido muchas oportunidades, Dios dice, ya no más. Y Sansón no sabía que Dios había dicho ya no más, que se había alejado de él. Sigamos leyendo. En Jueces 16, 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esta vez que vinieron los filisteos, se sorprendió cuando se dio cuenta de que ya no tenía fuerza. Pudieron atarlo con cadenas. El dibujo está un poco divertido, pero bueno, pudieron atarlo con cadenas y le sacaron los ojos. Se volvió un esclavo ciego. Y aquel hombre que había sido tan fuerte tuvo que usar la poca fuerza que le quedaba para empujar la gran piedra de moler para moler el trigo de los filisteos. Un esclavo, ciego, humillado. El gran juez que había perseguido ejércitos ahora es un esclavo, solo, encadenado, moliendo trigo. Sansón se sorprendió. Hay personas en el cuerpo de Cristo que permiten que haya pecado en su vida y dicen, sí, fallé, pero ya le pedí a Dios que me perdone y me perdonó. Y el domingo, cuando prediqué, 3 personas se convirtieron, así que Dios está conmigo. Y luego dicen, bueno, ese pecado no era tan serio. Dios me perdonó y me ungió. Y ahora pequé otra vez, pero yo sé que Dios es amor y le voy a pedir que me perdone. Y el siguiente domingo oré por 2 enfermos y se sanaron. Dios está conmigo. A veces peco y mis pecados son cada vez peores, pero Dios está conmigo. Puede ser que Dios esté con tu ministerio porque quiere bendecir al pueblo de Dios, pero eso no significa que Dios esté complacido con tu vida. Y puede ser que llegue el día en el que Dios ya no va a ungir tu ministerio para bendecir a otros, porque tu vida está llena de pecado. Pero hermanos, Dios puede ser paciente. Durante muchos años, Dios trató de llevar a Sansón a la rectitud para que añadiera a su fe virtud y que aprendiera a estar atento al peligro de las mujeres filisteas. A él lo engañaron muchas veces. Dalila lo amarró cuando él le dijo que así perdería su poder.
Luego le hizo las trenzas con tela. Él debió haberse dado cuenta de lo que ella quería hacerle. ¿Pero qué pasó? La amo, pero es enemiga de mi pueblo. Él debió haberse dado cuenta de que iba derechito a caer. Pero el pecado no se engaña, hermanos. El pecado nos va cegando. En 2 de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vida muy corta, la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no añade el que no añade a su fe virtud, comienza a tener miopía. Ya no puede ver lo que está lejos y sigue pecando y no se da cuenta de que está cada vez peor. Y otros le dicen que tenga cuidado, pero él cree que está bien. Y cuando menos se da cuenta, ya no puede regresar. Cuando no tenemos estas cosas, perdemos la visión. Ya no podemos ver lo que está frente a nosotros y regresamos a la corrupción del mundo por la lujuria o la concupiscencia. Eso le pasó a Sansón. Ahora, lo bueno es que cuando él llegó al fondo, ya cuando era un esclavo quebrado y ciego, algo sucedió.